Vale, cruz, estaca, agua bendita, ajos. Estoy listo, Pilar. ¿De qué vas? A ver, ¿de cazavampiros? Hoy no vamos a visitar murciélagos. Sí, bueno, pero es que todo esto no te hace falta porque los murciélagos no son vampiros. La literatura les ha hecho mucha pupa. Realmente solo 3 de las miles de especies que hay se alimentan de sangre. Pues con la suerte que tengo yo, seguro que me los encuentro. Pero si no están ni en Europa. En el capítulo de hoy hablaremos de murciélagos. Hola a todos, somos Pilar y Eli. Bienvenidos a un capítulo más de Conexión a Tierra. Hoy vamos a hablar sobre murciélagos. Vamos a saber por qué son fundamentales para la preservación del medio ambiente y a conocer un proyecto que ayuda a la conservación de estos quirópteros en un lugar único, las instalaciones hidroeléctricas. Para ello visitaremos la central hidroeléctrica de Camarasa para verlos de cerca. En esta instalación controlan su hábitat y el ritmo reproductivo de estos animales. Para hablar de este tema tan interesante, vamos a conocer a la que fue la impulsora del proyecto de Endesa Bats en 2013 y que ha hecho posible la preservación de los murciélagos. El murciélago es un animal con una mala fama inmerecida. Lo hemos visto con Eli. Vamos a ver si la gente de la calle es consciente de ello. Adelante con la calle pregunta. Si yo te digo orejudo, alpino, zorro volador o nariz de cerdo, ¿de qué estoy hablando? Refranes. De plantas. De murciélago. Variedades de murciélago. ¿Cuál es el principal sistema que los murciélagos crees que usan para detectar a sus presas? Radar. Del oído. Creo que son los sonidos que emiten ellos. El murciélago es el único mamífero que puede volar, ¿verdadero o falso? Creo que sí. Verdadero. Verdadero. Creo que sí. Es verdadero. ¿Qué es el bat solar? A. El descampado que hay al lado de la casa de Batman. B. Un programa que consiste en hacer un seguimiento de comunidades de murciélagos en plantas solares. O C. Una versión más ecológica del batcoche de toda la vida. Opto por la B, pero vamos. No, me lo pones muy fácil la segunda. El segunda opción, sí. La B. No, la B, de las placas solares. ¿Por qué se relacionan a los murciélagos con los vampiros? Opción A, porque si te muerden te vuelves uno de ellos. B, porque si les toca la luz del sol se mueren. O la C, porque algunos murciélagos se alimentan de sangre. La C. La C. Bueno, algunos se alimentan de sangre, sí. De las 1.300 especies de murciélagos que hay, solo 3 beben sangre. ¿Crees que es verdadero o falso? Creo que es falso. No tengo ni idea, diría que verdadero. No, falso. Voy a decir que es verdadero. Verdadero. Para hablarnos sobre el proyecto Endesa Bats ha venido Inmaculada Ordóñez, experta en proyectos medioambientales. Inma, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, Inma? Eres ambientóloga y seguro que en tu día a día trabajas con muchas especies, pero hoy queremos centrarnos en los murciélagos. ¿De dónde nace ese interés por ellos? Bueno, para empezar, yo estudié ciencias ambientales, entonces cualquier forma de vida tan curiosa como un murciélago me tenía que llamar la atención. Son mamíferos, al fin y al cabo, como nosotros, pero a pesar de ello, pues hacen cosas que ningún otro mamífero sabe hacer, como volar, el tema de utilizar los ultrasonidos y demás. Luego, además, al entrar en el área de biodiversidad de Endesa y saber que estas especies utilizan algunas de nuestras instalaciones, en concreto los túneles y las galerías de las centrales hidroeléctricas, como refugio, pues ya el interés por conocerlos y entenderlos mejor pues se acrecentó mucho. Oye, ¿y cómo nace esta iniciativa de Endesa Bats y en qué consiste? Pues Endesa Bats nace en el 2013 con el descubrimiento de 2 grandes colonias de murciélagos en las centrales de Camarasa y de Orfes, las 2 en Cataluña. Y entonces, a raíz de este descubrimiento, pues surge la inquietud, la pregunta de decir, oye, pues se ve que estas colonias parece que su presencia es compatible con nuestra actividad de producción de energía hidroeléctrica. ¿Puede que haya otras colonias en otras instalaciones nuestras? ¿Cómo son estas colonias? ¿Qué especies las forman? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Y qué cosas podemos hacer por favorecer todavía más esa compatibilidad entre su conservación y nuestra actividad? Después de estudiar esas colonias, como comentas, ¿no? Me imagino que habrá diferentes especies de murciélagos. ¿Cuántas habéis descubierto y, sobre todo, cuál es tu favorita?
Pues mira, desde el inicio de Endesa Bats, en total, en todas las instalaciones que hemos estudiado, se han registrado un total de 26 especies distintas de murciélagos. Si tuviera que quedarme con una, sería el Myotis capuccini, porque de todas las que hemos encontrado es la especie más amenazada de todas, está categorizada como vulnerable. Es un murciélago muy pequeñito que te cabría en la palma de la mano. Entonces, bueno, al final le acabas cogiendo cariño, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque es la más vulnerable, la más amenazada de las que tenemos y por lo tanto también es la que más nos esforzamos por estudiar. Oye, pues yo conozco a Batman y a Drácula, no sé, de ellos dos, ¿con cuál te quedas? Bueno, a mí me gustan mucho los vampiros de la literatura fantástica, son muy misteriosos, pero me gusta también el cómic y me quedaría con Batman porque creo que representa más a nuestros murciélagos. Es un superhéroe que no es el más simpático de todos, es un poco imponente, es un señor muy serio, pero luego la realidad es que por las noches sale a luchar contra el mal, ¿no? Y a protegernos a los ciudadanos. Y eso es justo lo que hacen nuestros murciélagos. Los superhéroes siempre son nuestra esperanza. Total. Oye, después de 12 años trabajando en este proyecto de Endesa Bats, ¿en qué habéis mejorado? Me refiero, ¿qué cosas habéis conseguido crecer esas colonias de quirópteros? Las colonias van oscilando mucho dependiendo del año, de qué momento del año es, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en algunas de estas instalaciones hemos instalado cajas refugio para favorecer todavía más esa presencia de murciélagos y nos consta que la mayoría de ellas están siendo ocupadas y utilizadas por estas especies. Y sobre todo hemos crecido mucho en los territorios que hemos abarcado, porque empezamos solo en estas centrales de Cataluña, luego empezamos a estudiar instalaciones en Aragón, en Galicia, en Andalucía, últimamente también en Extremadura con las fotovoltaicas. Y también, pues eso, en la tipología de instalaciones. Empezamos con las hidroeléctricas, pero ahora estudiamos también la presencia de quirópteros, o sea, de murciélagos, en las centrales solares fotovoltaicas, en casetas en desuso, en refugios naturales también, para compararlos con los refugios artificiales. Entonces, y además todo esto ha creado un montón de nuevo conocimiento científico. Qué bien. Hemos crecido en muchos sentidos. Oye, ¿vosotras os imagináis a un urbanita yendo a visitar a los murciélagos? Me gustaría verte. ¿Sí? Pues vamos a verlo porque me he ido al Pirineo, en concreto a Camarasa. Estamos en la central hidroeléctrica de Camarasa, en Lérida, y hemos venido a ver cómo convive la biodiversidad con la generación de energía hidroeléctrica, una fuente de energía renovable que empezó hace más de 100 años. Nos recibe Marc Miret, responsable de la agrupación de centrales hidroeléctricas Segre. Marc, encantado y gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Cuéntame alguna peculiaridad más de esta central. Gracias, Eli, bienvenidos. Pues mira, de la central de Camarasa te destacaría quizá dos aspectos. Uno es que es ya una central centenaria, que se puso en marcha en 1920. Y la segunda es la utilidad de su embalse, que tiene diversos usos muy importantes, como son la laminación de avenidas hidráulicas, la acumulación de agua para una importante extensión de riegos y, como no, la generación de energía limpia y renovable. ¡Qué maravilla! Oye, yo he oído que aquí hay murciélagos. ¿Te parece que vayamos a verlos? Vamos. Venga. Estamos con David Guixé, que es un experto en murciélagos y viene a contarnos qué es Endesa Bats. David, encantado de saludarte. Cuéntame un poquito más, ¿a qué te dedicas? Pues soy biólogo y me dedico en parte al seguimiento de especies amenazadas y entre ellas, pues los murciélagos. ¿Y en qué consiste el proyecto Endesa Bats? Es un proyecto que estamos realizando hace más de 10 años con Endesa y salió un poco por el hecho de encontrar o empezar a encontrar colonias en galerías de estas subterráneas que estaban muy relacionadas con centrales hidroeléctricas. O sea que podemos decir que a los murciélagos les gustan las centrales hidroeléctricas, pero ¿qué tipo de condiciones tiene que tener su hábitat? Sitios tranquilos, oscuros, que dentro haya bóvedas, haya diferentes microclimas o diferentes áreas dentro de las galerías o alguna galería lateral en donde encuentran pues diferentes temperaturas, diferente humedad relativa y entonces pueden utilizar para descansar, reposar, criar o hibernar, por ejemplo. ¿Te parece que cojamos una linterna y nos vamos a verlo? Claro, sí, cómo no. Bueno,
que es la entrada de la cueva Vale. y a ver qué encontramos dentro. Aquí a veces se para alguno. Mira, aquí. ¿Eso qué es? Aquí hay uno. ¿Qué es? Un murciélago de bosque. ¡Wow! Si es de ¿Qué? bosque, ¿qué hace aquí? Pues está, supongo que descansando, porque sí, la verdad es que utiliza siempre zonas forestales para vivir. Pero en invierno sí que están en cuevas y ahora debe estar descansando. Además de los diversos usos, como nos ha contado Marc sobre una central hidroeléctrica, comprobamos con David la importancia para la biodiversidad de una cueva artificial como esta, viendo in situ los murciélagos. Nos vamos volando. Oye, Eli, qué bien, ¿eh? Empezaste con algo de miedo, pero al final te ha gustado la experiencia. ¿Has visto, Pilar? Poquito a poco voy mejorando. Oye, Inma, cuéntanos más. ¿Qué es lo más difícil del seguimiento que hacéis con ellos? Pues mira, hace 2 o 3 años empezamos a utilizar un nuevo método de monitorización que son las grabadoras de ultrasonidos. Entonces es muy interesante porque estas grabadoras registran los sonidos que emiten los murciélagos y luego estas grabaciones se pasan por un software que en principio es capaz de identificar una especie de otra en base a la frecuencia de esos ultrasonidos. Es una tecnología muy prometedora, pero que todavía hace falta investigar y afinarla un poquito más. Como un traductor de murciélagos, oye. La tecnología siempre ayuda. Yo, de hecho, con David, cuando fuimos a ver los murciélagos, me dejó como una especie de prismático, ¿no? Que era una cámara térmica. Entonces nos metíamos en la cueva y ya con eso podíamos ver si al fondo había algún animal, había calor, y lo identificábamos. Oye, ¿y el proyecto de Endesa Bats se puede replicar a otras especies? Bueno, y si es que sí, ¿a cuáles? Lo que pasa con Endesa Bats es que, claro, los métodos de monitorización y de conservación de murciélagos son tan específicos de este tipo de especies que es difícil decir, venga, lo extrapolamos todo a otro tipo de especies. Lo que sí es verdad que hay algunos paralelismos del proyecto Endesa Bats con otros proyectos del plan de conservación de Endesa que están enfocados a otras especies. Por ejemplo, las cajas refugio que instalamos pues tienen su paralelo en las cajas nido que instalamos para especies de avifauna para ayudar en su conservación, como por ejemplo la carraca europea o el cernícalo primilla. Y luego el tema que hemos iniciado de marcaje con emisores de murciélagos, pues también tiene su paralelo en el marcaje y seguimiento en GPS que hacemos de especies como el milano real, por ejemplo. Y ya hemos visto que las centrales hidroeléctricas es un sitio muy bueno, ¿no? para albergar a los murciélagos. Pero ¿qué características necesitan? Ya hemos visto que es una cueva, ¿no? Oscuridad, humedad, a lo mejor. ¿Alguna más? Claro, también que son sitios que tienen una temperatura más o menos constante a lo largo del año, es decir, son más frescos en verano que el exterior y en invierno son más resguardados también que el exterior, no llega a hacer tanto frío. Hay pocas perturbaciones humanas y además la cercanía de las masas de agua, ¿no? También les favorece porque estas masas de agua atraen a los insectos que al final es de lo que se alimentan los murciélagos, ¿no? Que son insectívoros. Habrá gente que nos esté escuchando que esté pensando ¿qué hacen estos hablando de murciélagos si son bichos y ya está? Yo tengo entendido que no, de hecho conozco bodegas donde también trabajan con murciélagos para el control biológico de plagas. Me gustaría que nos contaras cosas bonitas sobre ellos, en qué nos benefician y sobre todo cómo nos pueden ayudar a luchar, por ejemplo, contra este tipo de bichitos. Ellos al ser insectívoros pues se alimentan de estos insectos que a veces pueden aparecer en exceso, ¿no? Y generar una plaga y un problema. Y esto puede suceder tanto en bosques, por lo tanto están ayudando a la conservación de ese bosque, en ecosistemas agrícolas también y en entornos urbanos, como ya hemos visto. De hecho, en muchas ciudades también se están empezando a instalar cajas refugio para los murciélagos para luchar contra insectos, por ejemplo, como el mosquito tigre, que es una especie exótica, pero con el tema del cambio climático cada vez la vamos a ver más por nuestras latitudes. Oye, pues yo reconozco que a mí el tema de los murciélagos me ha pillado un poquito pez.
pero con la experiencia que viví en Camarasa y con lo que hemos hablado hoy, me voy mucho más tranquilo y conociendo mucho más a esta especie. Y más, si te parece, vamos a pasar a la sección del juego donde te vamos a seguir poniendo a prueba. Vale. Vamos a ello. Irma, ¿estás lista para jugar? Creo que sí. Te voy a explicar cómo funciona esto. Vale. Tienes que usar el pulsador, ¿vale? Y nos van a salir 3 opciones. Verdadero, falso, acaba la frase o cuestionario express. Adelante y suerte. Vale. Gracias. Vale, acaba la frase. Vamos con la primera. El excremento del murciélago es muy buen. Fertilizante. ¿Ah, sí? Sí, sí, se utiliza mucho en agricultura como fertilizante orgánico y en horticultura también. Siguiente frase. La habilidad que permite a los murciélagos usar ultrasonidos para orientarse es conocida por el nombre de... Ecolocalización. Ellos emiten esos ultrasonidos, esos ultrasonidos rebotan en los posibles obstáculos, ellos lo captan y entonces saben dónde están esos obstáculos y por dónde tienen que moverse. Fascinante. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de... De volar. Estará fácil. Y ya la última. Los murciélagos viven un promedio de... Unos 30 años. Fíjate. Sí, sí, bueno, hay especies de más o menos 20, especies que pueden llegar a 40, son bastante longevos, sí, sí, la media estaría ahí en unos 30. ¿Y eso va como los años de perro también? Por ejemplo, ¿un perro un Cada año año. son 7 años? O... Pues sí, más o menos, ¿no? Al final 30, 90, ¿qué sería? Un año de murciélago son 3 años de humano, más o menos así sale, ¿no? Fíjate, oye, pues sí que viven, yo no sabía que vivían tanto. Isma, muchísimas gracias, yo he aprendido un montón. Pilar, yo creo que también, pero los espectadores seguro. Muchas gracias por traernos toda esta información y por explicarnos la vinculación que tienen los murciélagos con las centrales hidroeléctricas, que es una cosa, una sinergia estupenda entre una cosa y la otra, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Los murciélagos desempeñan un papel crucial en los ecosistemas como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de plagas. Su presencia es vital para la supervivencia de diversas especies, vegetales y animales, y también para la salud humana. El sistema de ecolocalización en los murciélagos es un sofisticado proceso auditivo que les permite navegar y cazar en la oscuridad, utilizando ultrasonidos. Emiten pulsos de sonido y luego analizan los ecos que rebotan en los objetos, obteniendo información sobre su ubicación, tamaño y hasta su forma. El proyecto Endesa Bats tiene como objetivo principal mejorar el conocimiento y la conservación de los murciélagos cavernícolas, especialmente aquellos que habitan en las instalaciones hidroeléctricas. El proyecto se enfoca en el estudio de estas especies, la identificación de hábitats adecuados y la implementación de medidas para protegerlos y mejorar su conservación. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Ecolocalizar para conectar. Aquí, en Conexión a Tierra.